Vamos a traer un estudio en esta noche, para no perder más tiempo, bajo el tema la santidad de Satanás. La santidad de Satanás es el tema del estudio en esta noche. Vive el Señor. ¿De qué es que estamos hablando en esta noche cuando hablamos de la santidad de Satanás? Eso suena bien raro porque nadie piensa que Satanás es santo. Pues la realidad es que él no es santo. En términos, ¿verdad?, de pureza en cuanto a Dios, él no es santo. Pero Satanás fue santo cuando se conoció por su nombre, que es Lucifer. Hubo un tiempo cuando Lucifer, que en realidad Satanás no es el nombre del diablo ni Satanás son los nombres de él. Esos son títulos y funciones que él tiene. Diablo es acusador, Satanás es adversario. Son dos manifestaciones que él tiene y dos maneras en las cuales él se manifiesta en contra de nosotros. Uno es siendo adversario, esa es la forma de Satanás, y otra es acusándonos delante de Dios de todo lo que hacemos mal. Ese es el diablo, el acusador. Eso es lo que quieren decir esas palabritas. Sin embargo, en la antigüedad, él era Lucifer. Eso era otra manifestación que él tuvo en el principio. ¿Qué es Lucifer o lucero? Es como una estrella que daba luz. Era alguien resplandeciente, lleno de gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en aquel tiempo, Lucifer era santo. Estaba separado para el servicio a Dios. Él se guardaba en santidad. En aquel tiempo, antes que hubiera mundo, o por lo menos antes que hubieran seres humanos en este mundo, Lucifer era el siervo escogido y ungido y santificado de Dios. Aleluya. Entonces, Lucifer tuvo una santidad. Y eso es lo que en esta noche estamos llamando la santidad de Satanás. Ahora, si fue Lucifer que era santo, ¿por qué estamos llamándolo la santidad de Satanás? La razón que le ponemos ese título es porque Lucifer se convirtió en Satanás. Se volvió un adversario de Dios. Fíjate bien, al principio él era siervo de Dios, pero después se convierte en un adversario de Dios, un anticristo. Él tuvo santidad, pero esa santidad después se fue en contra de Dios. Así es la santidad de Satanás. Y así es todo aquel que empieza sirviendo a Dios, que empieza alabando a Dios, haciendo las cosas bien, y después a lo último se torna en contra de Dios. Esa gente tiene la santidad de Satanás. Gloria a Dios. Imagínense ustedes lo que estamos hablando en esta noche. Gloria a Dios, ahí se oye mejor. Vive Dios. La santidad de Satanás es algo que muchos cristianos tienen, pero no lo saben. Hay algunos que ya se han manifestado que tuvieron esa santidad. Son gente que se guarda en santidad, que vive en santidad, que predica en santidad, pero al tiempo se rebelan contra lo mismo que ellos predicaban, andaban, vivían y parecían. Siguen los pasos de su padre Lucifer. Esta gente tiene una santidad momentánea. Apostatan de la fe y se convierten en anticristos. Esto es exactamente lo que hizo Lucifer en el cielo, mi hermano. Exactamente. O sea que hay gente que siguen los pasos de Satanás. Siguen los pasos de Lucifer. Y cuando alguien da ese fruto, que está haciendo las mismas obras de Satanás, está declarando que ese es su padre. Anda, Dios de gloria, porque los hijos hacen las obras de su padre. Cada hijo es como su padre. Entonces, mírate esto, Lucifer estaba en santidad, Lucifer estaba ungido. Mira, te voy a decir algunas características de Lucifer. Vamos a ir bien rápido, porque yo sé que el tiempo casi no me va a dar para esto. Vamos a ir bien rápido. Ezequiel 28:14. Estamos dando un estudio bajo el tema la santidad de Satanás. Vamos ahora a cubrir algunas características de Lucifer antes que se manifestara, gloria a Dios, antes que se manifestara como Satanás. Mira lo que dice Ezequiel 28, versículo 14.
tú querubín grande cubridor, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Mira lo que Dios le dice a él. Tú, querubín grande. Esa palabrita grande, querubín grande, en la gran mayoría de las versiones antiguas, especialmente en las versiones de inglés, esa palabra se traduce ungido. En realidad, pudiéramos decir, como dicen esas versiones, tú querubín ungido, cubridor. Ese era el trabajo de él. Él estaba ungido para cubrir, como los querubines que estaban sobre el arca del pacto, que ellos extendían sus alas sobre el arca y sobre ese lugar descendía la gloria de Dios, y esas alas de esos querubines cubrían la gloria de Dios. Anda, papá. Cubrían el arca del pacto cuando recibía la gloria. Lucifer tuvo ese trabajo al principio. Anda, Dios de gloria. Mira, mi hermano, tenía un trabajo terrible. O sea, una de las características que tenía Lucifer en aquel entonces, cuando era santo, era como siervo de Dios. Y el ministerio que él tenía, fíjense bien, él era un ministro. El ministerio que él tenía era un ministerio de honra. Y era un ministerio grande. Y era un ministerio de estar cerca de la presencia y la gloria de Dios. Era un ministerio privilegiado a un nivel que dice la Biblia que muchos de los otros ángeles lo miraban y tenían envidia de él. Anda, papá. Porque Dios le había dado una gracia a Lucifer, una unción, una vestimenta, una hermosura tan terrible que los otros ángeles no le llegaban ni a los tobillos. Y ellos miraban esa hermosura y esa grandeza en Lucifer, y ellos tuvieron envidia de él. Va. Esos son la tercera parte de los ángeles que la cola del dragón arrastró. Esos ángeles que tuvieron envidia de él cayeron en pecado con él. Él los engañó. Fíjense bien. Lo primero que tenemos es que él era un siervo de Dios. Acuérdense que estamos hablando de la santidad de Satanás. Ya establecimos que Satanás o Lucifer tuvo una santidad en el principio y después cayó. Se va en contra de esa misma santidad. Y ahora lo que queremos establecer es que hay gente dentro de la iglesia, en la misma Biblia, usted va a ver que hubieron personas que un tiempo fueron como Lucifer, servían a Dios, estaban ungidos, estaban en santidad, pero después se van en contra de Dios. Y hoy día en la iglesia hay montones de personas que están haciendo lo mismo, y es porque tienen la misma clase de santidad de Satanás. Es una santidad que es momentánea, no es duradera, no es permanente, no perseveran hasta el fin en esa santidad. Anda, y el que no persevera hasta el fin en santidad no verá al Señor. Escúchalo bien. La primera característica que te estoy diciendo de Lucifer era que era siervo de Dios, era ministro de Dios. Dios lo había tomado por siervo y ministro de él. Era llamado de Dios, creado por Dios para esa función. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver es que era un siervo bendecido. Lo tercero que vamos a ver es que estaba lleno de sabiduría. Lo cuarto que vamos a ver es que estaba lleno de hermosura. Y lo quinto que vamos a ver es que era perfecto en todo. Mira a ver si esto no era tremendo cristiano. Este cristiano era mejor que la mayoría de los cristianos que hay hoy en día. Sin embargo, cayó. Y muchos seguirán sus pasos. Al igual que Jesucristo es un camino, y sus ovejas oyen su voz y lo siguen, el anticristo, que es una manifestación satánica, también tiene un camino. Y las ovejas de él siguen ese mismo camino. ¿Cuál es el camino? El camino de que al principio sirven a Dios tremendamente, pero después a lo último se rebelan contra Dios. Ese es el camino de Satanás. Hoy estamos hablando de la santidad de Satanás. Primero, era siervo de Dios. Ezequiel 28:14. Número 2, era bendecido. Mira lo que dice Ezequiel 28:5. Con la grandeza, a causa de tus riquezas, se ha enaltecido
tu corazón, a causa de tu riqueza. O sea, este Lucifer, este querubín, era bendecido, era enriquecido sobremanera. Él participaba de las riquezas de Dios. Por eso te dije ahorita que hubo una gran parte de ángeles que tuvieron envidia de él. Es terrible. Mira, mi hermano, si nosotros pudiéramos ver lo que era Lucifer, estuviéramos impresionados. Si los ángeles que estaban allí se impresionaron y tuvieron envidia de él, imagínate nosotros que somos carne y hueso. Este varón era terrible. Pero Dios no hace acepción de personas. Que se revela contra Dios, Dios lo tala, punto y se acabó. Entonces, eso es lo que queremos hablar en esta noche y queremos establecer. Entonces, no nos podemos confundir, porque la razón que yo quiero traer este estudio en esta noche es porque hay montones de nosotros en las iglesias que somos fieles a Dios, que nos estamos turbando con la grande apostasía que está habiendo dentro de la iglesia. Nos estamos turbando, nos estamos preguntando qué es lo que está pasando. Dios mío, ¿qué es esto? Todo el mundo se está yendo para el mundo, todo el mundo está apostatando, todo el mundo está cambiando de doctrina, todo el mundo, y estamos tambaleando, mi hermano. Anda, papá, y eso no puede ser así. Tenemos que entender que esto está profetizado a suceder. De la misma manera que Satanás cayó del cielo, habiendo sido santo y siendo un siervo de Dios ungido, habrán personas en estos tiempos que seguirán su mismo camino y terminarán igual que Satanás, tirados del cielo a patadas. No nos podemos turbar de eso. Serán echados del templo de Dios. Anda, ¿cuál es el templo de Dios? El cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Por eso es que en Apocalipsis dice que serán vomitados de su boca. Ah, rabacanda. Lucifer fue vomitado de la boca de Dios. Lucifer estuvo allá arriba con Dios, en el templo de Dios. Se movía entre las piedras de fuego. Estaba ungido, tenía poder, era terrible. Pero en un tiempo se halló maldad en él y fue vomitado. Esas son la misma gente. Él tiene seguidores, él tiene una iglesia. Él imita todo lo de Cristo. Entonces, dentro de lo que nosotros llamamos la iglesia de Cristo, hay un grande grupo que le va a pasar lo mismo que le pasó a la tercera parte de los ángeles que siguieron a Lucifer. Ellos seguirán a Lucifer y la cola del dragón lo arrastrará a toda esa gente que hoy día se llaman cristianos. Y hay montones que ya los están arrastrando desde hace rato y algunos están bajo tierra, 7 pies. Pero serán levantados para vergüenza. Número 1, dije que era siervo de Dios. Número 2, era muy bendecido, tenía riqueza. Número 3, el hombre estaba lleno de sabiduría. Mira lo que dice el 28:12 de Ezequiel. Lleno de sabiduría. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Míralo ahí, lleno de sabiduría. Esto no es cualquier cosa, mi hermano. Estaba lleno de sabiduría. Este hombre tenía más sabiduría. Dice la Biblia que tenía más sabiduría que Daniel, este Lucifer. Eso lo dice la Biblia. No me acuerdo cuál es el versículo, pero eso está en la Biblia. El anticristo, que está lleno del espíritu de Lucifer, tendría más sabiduría que Daniel. Este hombre, Lucifer, tenía una sabiduría que Salomón no le llegaba a los tobillos. Tenía la llenura de la sabiduría. Mira, lo dice ahí, Ezequiel 28, versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Tenía la llenura de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es? Es la palabra. Dios le había dado una llenura de la sabiduría de Dios. Una llenura de los caminos de Dios. Este hombre conocía los caminos de Dios. Había probado la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Esto es terrible, te estoy diciendo. Trata de imaginarte cómo es que hay mucha gente hoy día, y han habido en nuestra historia gente que han seguido este mismo camino, han estado en la misma condición que Lucifer estuvo en una ocasión, muy bien, muy perfecto, muy santo,
palparon, predicaron terribles, sabían cosas, tenían revelación, mi hermano, gente que estuvieron arriba, sobresalieron como ministerio, Shaya. Gente que sobresalieron como ministerio y después se rebelaron contra la misma palabra de Cristo y arrastraron a muchos seguidores tras sí. Se convirtieron en falsos cristos y en anticristos y engañaron a muchos. Esto lo hizo Lucifer, lleno de sabiduría, y después dice, número 4, lleno de hermosura. ¿Qué es hermosura? Hermosura es santidad. En los ojos de Dios, una persona que es santa es hermosa. En los Salmos habla de la hermosura de la santidad. Todo el que es santo en los ojos de Dios, no de los hombres, porque hay manera de ser santo en los ojos de los hombres como los fariseos, y eso es horripilante delante de los ojos de Dios. Eso es feo, porque por fuera se ve bonito, pero por dentro está podrido. Eso es una santidad humana. Pero la santidad que está hablando aquí, que Lucifer estaba lleno, era una verdadera hermosura. Pero se le veía por fuera. Alaba la gloria. Y esto todo el mundo lo veía, todos los ángeles lo veían. Y este hombre estaba lleno de esta hermosura, o sea, de esta santidad. Y de ahí es que proviene el tema de esta noche, la santidad de Satanás. Él tenía una santidad y dice que estaba lleno de esa santidad o de esa hermosura. Y lo último, el número 5 era perfecto. Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto. Mire a ver si este no era un gran siervo de Dios. A veces hablamos mucho, ¿no? Que Job, la Biblia dice que era perfecto, intachable, y la Biblia habla del otro y de aquel, y uno dice eran perfectos. Mi hermano, eso no le garantiza nada a nadie. Lucifer fue perfecto en todo desde el día que fue creado. Eso es mejor que nosotros. Mejor que nosotros, porque desde que nosotros nacimos, mi hermano, ¿qué no hemos hecho? Y aún después que nos convertimos, ¿cuántos errores no cometemos? ¿Verdad? Somos perfectos en corazón, después que siempre y cuando pequemos, nuestro corazón y nuestra voluntad nunca esté envuelta en ese pecado. Permanecemos perfectos delante de los ojos de Dios. O sea que lo que peca es nuestra carne, nuestra ignorancia nos hace pecar y ese tipo de cosas, pero en nuestro interior nos mantenemos perfectos. Pues Lucifer dice de él, la Biblia, en Ezequiel 28:15, que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Mire, mi hermano, este macho era terrible allá arriba. Pero usted puede ver, y todos ya lo sabemos la historia, él cayó. ¿Cómo fue que él cayó? Pues sigue diciendo el versículo, hasta que se halló maldad en ti. Llegó un momento en el ministerio de Lucifer que se encontró algo malo en él. Algo se vio dentro. Por fuera todo estaba bien lindo. Por fuera tenía unción. Por fuera tenía santidad. Aleluya. Pero dentro de él se halló una maldad, algo malo. No me pregunte a mí cómo se halló algo malo cuando él estaba en el cielo. Yo no sé cómo trabaja eso. La cuestión es que la Biblia lo dice y ella no puede mentir. Esta misma trayectoria de Lucifer se ha repetido montones de tiempo, montones de veces, en la tierra, en la gente que invoca el nombre de Dios. Montones de veces, porque son personas que están emulando a su padre Satanás, imitando a su padre Satanás, haciendo las mismas obras, siguiendo el mismo camino, la misma trayectoria de empezar bien arriba, ungido y santo, y terminar abajo en contra del Dios del cielo. Ahora, ¿por qué esto sucede? Mira, ¿por qué fue que cayó Lucifer? Y tú sabrás por qué es que caen tantas personas de la misma forma dentro de la iglesia, gente que fueron tremendos siervos de Dios. ¿Por qué es que ellos caen igualito? Tiene que ser igual que Lucifer, porque todo lo que está escrito, a mi hermano, en la palabra, es como una sombra, es como una tipología. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hizo el Padre es lo que va a hacer el Hijo.
Por eso es que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar, porque la simiente de Dios está permanentemente en ellos. Son nacidos de Dios, simiente de Dios, y tienen que seguir los pasos de su Padre de los cielos, que es perfecto. Por eso es que Jesús decía, sé perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. No seas perfecto como Satanás. Hay que ser perfecto como el Padre que permanece perfecto. Y es una perfección de corazón, una perfección interna. Satanás o Lucifer no permaneció en eso porque se halló maldad internamente en él. Y así en muchas personas. Ahora, ¿cuál es la maldad que se halló en él? Mira lo que dice Ezequiel 28, 17. Todos estos versículos en Ezequiel 28. Versículo 17. Se enalteció tu corazón. Ahí está. Se puso altivo. Esa fue su maldad. ¿Por qué fue que se puso altivo? A causa de tu hermosura. ¿Y qué dijimos que era hermosura ahorita? Dijimos que era santidad. Usted no ha visto lo fácil que es que cuando uno empieza a crecer en santidad, uno empieza a ponerse como altivo. La carne empieza a compararse nosotros con los otros hermanos. Y empezamos a decir, no, aquel es un asqueroso. Yo soy más santo que tú. Y empezamos a tener unas manifestaciones de altivez por causa de la santidad que estamos adquiriendo. Cuidado, hermano. Anda, papá, eso es pura carne y por ahí fue que se fue Lucifer. Y cayó derechito del cielo como un rayo. Hay que velar eso. La santidad, el diablo la utiliza para causar que una persona que quería servir a Dios se enaltezca. Y el que se enaltece, Dios lo humilla. Eso fue lo que le pasó a Lucifer. Lo lanzaron del cielo. Eso es una humillación. Pues cuando la Biblia habla de que Dios humilla al que se enaltece, está hablando de que uno es lanzado, vomitado de arriba. Anda, papá, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en gloria. Pero cuando Cristo vomita a alguien, ¿para dónde va? Para abajo. Y el que se enaltece será humillado, será lanzado para abajo. Y la manera que Lucifer se enalteció fue observando y comparando su hermosura. Él se miraba a sí mismo y se comparaba con los otros ángeles y él se veía mejor que ellos. Ay, alabasaya. Mira, mi hermano, nunca hagas eso. Nunca te compares con los otros hermanos. Pablo le recomienda a nosotros, la iglesia, que nos estimemos como menos que los otros hermanos, que siempre busquemos estar con los de menos estima, los que son de baja condición, que nosotros estemos con ellos. Hay personas que se quieren siempre asociar con los grandotes, que quieren ser los cocorotes, que quieren ser los presidentes de los concilios, los secretarios de la región, que quieren ser los que son vistos, siempre quieren tener el micrófono en la mano, siempre quieren ser los que predican, los más lenguas que hablan, los más. Eso es un peligro terrible. Gente que quieren ser el más lindo que canta, está peligrando. Cuando nosotros estamos buscando enseñar la palabra, yo quiero ser el maestro más terrible. Yo quiero traer el tema que impresione a todo el mundo. ¡Wow! La santidad de Satanás. Estamos peligrando. Siento la presencia de Dios. Amacuá. Y no nos damos de cuenta porque es una manifestación totalmente carnal, pero detrás de ahí está el espíritu del anticristo. Se enalteció tu corazón a causa de tu santidad, a causa de tu hermosura. Y después dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Corrompió la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Dijimos ahorita, la palabra. Corrompió la palabra. Mezcló la palabra con sus propias ideas. Hablamos de esto el viernes pasado. La corrupción de la simiente santa. Anda, papá, mira para allá. Él ya tenía la palabra, tenía sabiduría de parte de Dios. Dice la Biblia que estaba lleno de sabiduría, pero llegó un momento que cuando se puso altivo, corrompió esa misma sabiduría de Dios. ¿Qué es corromperla? Mezclarla. La mezcló con sus propias ideas. Subiré y seré semejante a Dios. Me subiré, me trasladaré al monte santo de Dios. Y yo seré semejante a Él. Empezó a maquinar unas ideas dentro de su corazón pecaminosa, y ahí se halló maldad en él. Eso le puede pasar a cualquier persona dentro de la iglesia. A cualquier persona eso le puede pasar, a menos que Dios lo guarde.
A menos que sea un verdadero hijo de Dios, a menos que tenga la ley de Dios escrita en su corazón, porque del corazón es que emanan estos malos pensamientos. Pero si nosotros tenemos un nuevo corazón dado por Dios, que es conforme al corazón de Dios como el de David, nunca nosotros estaremos buscando ese tipo de altivez, ese tipo de trono. No nos podremos corromper porque somos guardados del maligno. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso, nosotros no, Él es. Anda. Ahí es donde está nuestra seguridad, en confiar en Cristo y ser como Él era, manso y humilde, abajo. Fíjate que Jesucristo siempre manifestó todo lo al revés del anticristo de Lucifer. Lucifer siempre quería estar para arriba. Jesucristo dejó todo, estando arriba dejó todo y se puso para abajo. Y nos dice a nosotros, seguid mi camino, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que no hay el que es altivo nunca va para el Padre. Anda, rabacanda. El que busca este camino de Lucifer será lanzado lejos del Padre. No puede estar en su presencia. Por más lindo que haya servido a Dios, por más ungido que estuviera, por más terrible que fuera su ministerio y su llamado, por más tremendo que supiera la palabra, por más revelación que tuviera, más que Lucifer, te garantizo que tú no tenías, porque Lucifer estaba en una perfección total, lleno de sabiduría y lleno de hermosura delante de Dios. Sin embargo, Dios no tuvo acepción de persona con Lucifer. Cuando se halló la maldad en él, Dios tuvo que ser fiel a sí mismo y tuvo que castigar la maldad, porque Dios es puro, es pureza, es santidad verdadera, por dentro y por fuera. Y el que se revela, Dios, mi hermano, no puede jugar con él. Entonces corrompió la sabiduría a causa de su resplandor. El resplandor es como gloria. El resplandor es como cuando ya uno está creciendo y todo el mundo te está mirando y la gente te da gloria y te ponen arriba y tú eres el checho y todo el mundo quiere saber de ti y admirarte. Tú estás en gloria, pero es una gloria que corrompe. Por ahí dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente. Anda, papá. Este macho también le pasó eso, se corrompió porque tenía un poder terrible, tenía un resplandor terrible, tenía, mi hermano, una sabiduría tremenda, una revelación de Dios tremenda, un trabajo de Dios el más alto que había allí. Él se miró a sí mismo y se comparó con lo que estaban a su alrededor y él vio que él era el árbol más alto y más frondoso en el paraíso de Dios. Y cuando veía todos los otros árboles que eran más chiquitos que él, se quiso llevar la gloria. Así mismito le pasa a montones de ministerios y tú lo sabes. Así mismito le pasa a montones de cristianos que aún nunca logran tener grandes ministerios, pero en su iglesia chiquitita, donde lo único que hay son 3 miembros, ahí ellos se comparan con los otros 2 y ahí se sienten grandotes. Están siguiendo el camino de Lucifer, aunque nunca sean vistos por grandes hombres y en coliseos y por multitudes, pero en su corazón está la misma semilla, la misma simiente, el mismo pensamiento que hubo en Lucifer. Engrandecerse, ser grande, tener la posición entre sus hermanos como si fueran Dios. Alabanza. Cuando nosotros como hombres corremos la iglesia con nuestros propios pensamientos e ideas, y pensamos que a base de nuestra sabiduría y conocimiento podemos decidir qué es lo que se va a hacer en la iglesia, cómo vamos a dar los cultos, a quién vamos a visitar, a quién ponemos en disciplina, a quién no, a quién le damos parte, a quién no, con nuestra propia sabiduría, no con la guianza del Espíritu. En ese momento nos estamos poniendo como Dios, igual que Lucifer. El Espíritu Santo nos va a dejar. Por eso es que hay tantos lugares donde no hay manifestación de Dios, porque muchas personas, muchos ministros se han puesto en la posición de Dios. Subiré. ¿Usted cree que ponen a iglesia, mi hermano? Y no digo que en todas las iglesias es así, pero usted no ha notado que hay iglesias donde quieren poner los altares bien altos y los púlpitos bien altos para que todo el mundo tenga que mirar para arriba. Eso da una impresión de grandeza. Eso impresiona a la gente que están abajo. Y uno mira ese tipo allá arriba y ahora están empezando a ponerse un montón de sotanas y cascos y cuanta cosa, copiando a la ramera, alaba, porque están volviendo a la ramera de cual ellas son hijas de la ramera. Entonces, eso están llegando a esa altivez y serán tirados al suelo, serán juzgados, serán tirados, serán desarraigados del reino de Dios. Montones de personas siguieron este camino de Satanás.
tenían la santidad de Satanás. Es una santidad no perduradera, es una santidad que no permanece, es una santidad en la cual la gente no permanece hasta el fin. Yo te voy a dar unos ejemplos. El primero que te voy a dar, Saúl. Saúl, el rey Saúl. Cuando tú buscas la historia del rey Saúl, ¿qué es lo que dice? Él sobresalía sobre el pueblo de los hombros para arriba. Era más alto. Eso es lo que dice la Biblia de Lucifer. A él lo ungieron. ¿Quién lo ungió? El sacerdote Samuel. Fue llamado de Dios. Dios lo puso en un ministerio que nadie en Israel tenía ni antes. Él fue el primero en ser rey en Israel. El primero. Imagínate toda la gente que estaba en Israel envidiando que ese hombre estaba allá arriba trepado. Wow, rey de Israel, nunca ha visto uno como él. Sin embargo, cuando tú sigues buscando la historia, tú vas a ver que cuando Saúl empezó, él ni quería. Él era como humilde. Él decía, wow, pero yo soy de la tribu más pequeña de Benjamín. Y yo soy el menor de entre mis hermanos. Él empezó como humilde. Samuel le dijo, bueno, mijo, a ti es que te escogieron. Y lo ungió. Cuando lo ponen por rey, él empieza bien. Él empezó, mi hermano, que una vez sucedió algo y él descuartizó un ganado ahí, lo mandó por todas las tribus de Israel y dijo, el que no venga a pelear a favor de Jehová, así mismo le haremos a ellos, los vamos a descuartizar. El hombre empezó celoso para hacer las cosas bien, empezó con una santidad, con una unción terrible, mi hermano, empezó que olvídate, empezó a ganar batallas, empezó a trabajar para Dios, una cosa terrible, pero llegó un momento donde se reveló, se halló maldad en él. ¿Te acuerdas de Lucifer? Lucifer se convirtió en un anticristo. Saúl también se convirtió en un anticristo. Sí, primero uno apostata y después uno se convierte en un anticristo. Mira cómo Saúl apostató de la palabra, no la obedeció. Siguió otro camino, otro pensamiento conforme a lo que los hombres pensaban. Y él tenía temor de que la gente lo rechazara. Él tomó unas decisiones, se puso a hacer sacrificios que Dios no le mandó, se puso a perdonar vidas que Dios no le mandó a perdonar y un montón de cosas que ustedes saben. Pero después, en esto de anticristo, ¿contra quién es que se va Saúl? Saúl se va en contra de David. ¿Quién es David? David era el Cristo de aquel tiempo. Cuando Saúl se va en contra de David, él está anti-David y David era el Cristo, o sea que es anticristo. ¿Usted lo ve? Era un rey ungido por Dios en un ministerio que nunca nadie tuvo antes de él, que hizo las cosas bien al principio y después se revela y se va en contra del Cristo, del verdadero ungido, del David. El hijo de David es Jesús, el Cristo. David representaba al Cristo verdadero en aquel tiempo y Saúl representaba al anticristo que estaba en contra de David. Anti-David, anticristo. Saúl siguió los pasos de Lucifer. Y después lo echan del reino. Igual que a Satanás, a Lucifer, lo echaron del cielo, del reino del cielo. Lo mismito, usted ve la vida de Saúl y usted puede ver que él siguió los pasos de Lucifer. La santidad de Satanás. Tuvo una santidad, una separación para el servicio a Dios por un tiempo, pero después se rebela contra el mismo Dios y se va en contra de Dios por haberse enaltecido. Mire, mi hermano, esto es terrible, porque todos los que van a apostatar de la fe, en realidad, lo que están haciendo es siguiendo los pasos de Lucifer, siguiendo la misma tipo de santidad que tuvo Lucifer en un principio. Es la santidad de Satanás la que ellos tienen, es temporera. Cada persona que, y la Biblia ya tiene esto predestinado, van a ver grandes apóstatas de la fe. Esto no hay quien lo pare. La Biblia ya dijo que va a pasar.
Dios sabe quiénes van a ser esos apóstatas y Dios los tiene dentro de la iglesia, porque hay que apostatar de la iglesia. Primero hay que estar en el pacto para después irse en contra del pacto. Va. Eso es un apóstata, un anticristo. Saúl nos recuerda de esos pasos. Judas, ejemplo primordial. Judas escogido, ungido, enviado, puesto en el ministerio, anduvo con Cristo y a lo último, ¿qué es lo que hace? Se va en contra de Jesucristo. Eso fue un anticristo de verdad. Satanás se le metió por dentro, el espíritu del anticristo se le metió por la boca y entregó al Cristo, se fue anticristo. Esta misma persona existía en los fariseos, en los escribas. Usted sabe que la historia de los fariseos es una historia que casi no se habla mucho en las iglesias. 8:42, martes 15 de diciembre, voy a tener que avanzar. La historia de los fariseos casi no se habla en las iglesias. Usted sabe, los fariseos empezaron, gente bien santa, bien pura en Israel, cuando Israel estaba bajo el cautiverio de Grecia. Estaba bien mundanalizado Israel. Y hubo un grupito de personas que decidieron, tú sabes qué, nosotros nos vamos a santificar de esta malicia, esta mundanalidad que hay dentro de la iglesia. Vamos a nosotros a buscar a Dios conforme a la ley. Y ese grupito empezó ahí a buscar, a santificarse por la palabra y todo eso. Y empezaron súper bien, mi hermano, bien celosos por la palabra. Al tiempo empieza a crecer el grupito y se unen más y más y más. Se formó un concilio, un grupo grande, una iglesia grande. Empezó a entrar el dinero, empezaron a darse posiciones y empezaron a verle credenciales y empezaron a ver todas esas cosas en el grupo de los fariseos, hasta que cuando llega el tiempo de Jesucristo, los fariseos estaban totalmente corrompidos y estaban en contra de Cristo, anticristos. Usted ve la santidad de Satanás. Los fariseos tenían santidad, empezaron santificándose de la mundanalidad de Grecia, pero después se rebelan contra el santo de Dios, Jesucristo, la misma santidad manifestada en carne. Se rebelaron ellos contra él. Entonces, cada persona que va a apostatar de la fe, el Espíritu dice expresamente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Estas personas, estos apóstatas que ya están predestinados por Dios, esto va a pasar. Esta gente, cuando la Biblia los llama apóstatas, es que son gente que estuvieron con Dios, estuvieron con Cristo, estuvieron en la verdad, pero después se rebelan contra la verdad. Para ser apóstata tú no puedes estar en el mundo, tú tienes que estar en la iglesia, porque ¿qué quiere decir apostasía? Apostasía quiere decir divorciarse de la verdad. La apostasía es un divorcio. ¿De quién uno se divorcia? De Cristo. Un divorcio de Cristo, eso es la apostasía. Son estas personas que se divorcian de Cristo, es lo que la Biblia llama apóstatas. Y la Biblia promete que va a venir una grande apostasía. Va a venir un tiempo donde van a haber montones de gente apostatando de la fe. Y esto va a venir a base de una manifestación del mismo diablo, que se llama el anticristo. El anticristo es el apóstata de los apóstatas. El primero en apostatar de la fe es Lucifer. Lucifer fue el primer apóstata, apostató de la fe del cielo. Pero él viene, ese espíritu de Lucifer se va a manifestar en lo que la Biblia llama el anticristo. El anticristo, terrenalmente hablando, es el padre de los apóstatas. Vamos a Daniel, te lo voy a enseñar. A lo mejor ya tú lo sabes, pero ya que estamos dando el estudio hay que decirlo. Daniel capítulo 11. Lucifer es el apóstata número 1. El anticristo es la manifestación del espíritu de la apostasía para ir en contra de Cristo. Mira lo que dice de este hombre que la Biblia llama el anticristo, el vil. Daniel 11:28. Y se volverá a su tierra con grandes riquezas. Esto está hablando del anticristo. Recuérdate que Lucifer tenía grandes riquezas también, eso lo dice la Biblia. Se volverá a su tierra con grandes riquezas y su corazón será contra el pacto santo.
su corazón, dentro de él, habrá una maldad. ¿Cuál será esa maldad? Irse en contra del pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? El pacto de Dios. Usted ve lo mismito de Lucifer. Era bendecido este hombre, tenía riqueza, se volverá a su tierra con grande riqueza. Pero su corazón, que es dentro de él, será contra el pacto santo. Esa es la maldad que se hallará dentro de él. Y hará pues y volverá a su tierra. Este anticristo se va a ir. Hay un momento dado donde él está prosperado y todo está bien y qué sé yo. Pero él va a apostatar. Mira a ver si el engaño va a ser grande. Este hombre sale del pueblo de Dios. Este hombre, para ser anticristo, primero tiene que ser apóstata. Y para ser apóstata, primero tiene que estar en el pacto. Tiene que estar en el pueblo de Dios. Anda, Dios de gloria. Tú no puedes ser anticristo. Bueno, vamos a seguir por ahí porque no tengo mucho tiempo. El anticristo como tal, esa manifestación, es el padre de los apóstatas, es el primero en apostatar en el tiempo de la manifestación del fin. Mira lo que sigue diciendo. Daniel 11:30. Se enojará contra el pacto santo y se volverá. Y se entenderá con los que habrán desamparado el santo pacto. Se entenderá con los que habrán desamparado el santo pacto. ¿Quiénes son los que habrán desamparado el santo pacto? Esos son los apóstatas del tiempo del fin. Y muchos apostatarán de la fe. Ese grupo son los que habrán desamparado el santo pacto. Esa gente, los muchos que apostatarán de la fe, ellos se unirán con el anticristo, porque él es el apóstata mayor. Entonces ellos se unirán. ¿Y qué es lo que tiene este anticristo? Pues irse en contra de Cristo. O sea que todos los apóstatas, siguiendo el liderato del anticristo, serán anticristos. Primero uno es apóstata y esa apostasía lleva a uno a irse en contra de Cristo. Fíjese bien, divorciarse del pacto de Dios, rechazarlo e irse en contra es apostasía y anticristo. Vive el nombre de Jesús. Y eso está en Daniel 11:28 y 11:30. Ok, este grupito que son apóstatas, en realidad son la iglesia del anticristo. El diablo tiene todo copiado, mi hermano. Cristo tiene una iglesia, el diablo también. Es su cuerpo. Él trabaja a través de esta gente. ¿Y dónde él los mete? Él los mete dentro de la iglesia para destruir la verdadera iglesia. Él está haciendo una guerra ya. Por eso es que habemos oído de que vendrá un anticristo, pero ya muchos anticristos han salido, dice el apóstol Juan. Y están entre nosotros. Y usted ve que a veces se rebelan contra nosotros. Y ahí es donde se sabe que no eran de nosotros, sino que eran del anticristo. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no eran de nosotros, salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Y esta gente nos van a hacer la guerra. Nos hacen la guerra contra cada vez que usted quiere vivir piadosamente. Ellos nos hacen guerra, nos hacen tribulación. Se van en contra y están dentro de la iglesia. Pueden ser pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, hermanitos, el que canta, el que barre la iglesia, el que guía la guagua. Todos ellos pueden ser puestos ahí estratégicamente por el espíritu del anticristo para hacerle la guerra a los que quieren hacer la voluntad de Cristo. Y siempre están haciéndole la contraria a la guianza del espíritu. Y cuando el espíritu nos habla, haz esto, haz aquello, ellos están causando obstáculos. Y cuando el Espíritu nos habla esto en la iglesia, predica esta verdad, saca esto a la luz. Ellos están en contra, se rebelan, se enojan, nos hacen la guerra, nos meten en disciplina, nos botan de las iglesias. Son anticristos, antipalabra. Se están manifestando. Y fíjese que ¿por qué que uno se turba? Porque uno vio que ellos estaban en santidad. Porque uno vio, wow, pero este tipo tiene unción. Wow, pero uno vio, wow, pero esta hermana Dios la usa. Y porque uno ha visto, wow, pero ellos profetizan. Wow, pero habló lengua. Wow, pero hizo milagros. Y entonces uno ve todo eso y uno dice, wow, pero esta gente son de Dios. Son mis hermanos y qué sé yo. Mi hermano,
Lucifer era ungido y tenía santidad y Dios lo usaba en uno de los ministerios más poderosos del cielo. Igual con Saúl, igual con Judas, igual con todos los que seguirán el camino de Lucifer, que es la santidad de Satanás. Tendrán una santidad, una separación hacia Dios, pero es una infiltración. Hay muchos que han entrado encubiertamente. Eso lo dice Judas. El apóstol Judas dice que muchos han entrado encubiertamente. Y nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe que nos fue dada, que es la palabra. Cuando ellos están encubiertamente, están ahí peleando contra la palabra. Entonces nosotros ahí es donde tenemos que hacer la guerra contra ellos. Contra ellos hay que hacer, pero no es contra carne ni sangre, es contra el espíritu que está en ellos, que es el espíritu del anticristo. Nosotros nos turbamos al ver que una persona, vamos a decir, una persona puede decir, yo tenía un pastor. Y ese pastor oró por mí, yo me sané. Y ese pastor nos visitaba en la casa cuando tenemos necesidad y hacía esto y aquello otro. Pero después al tiempo, cuando yo me empecé a meter más en la palabra y empecé a obedecer más la palabra, ese mismo pastor se fue en contra tuya. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? Mi hermano, muchos apostatarán de la fe. Hay quienes siguen la palabra hasta cierto nivel, pero es simplemente por estar dentro de la iglesia para en un momento dado darle el jaque mate, matar a Cristo. Eso fue lo que hizo Judas. Judas estuvo entre ellos haciendo lo que tenía que hacer, más o menos, hasta un momento dado que Satanás tenía para él metérsele en la boca, metérsele por dentro y darle el jaque mate a Jesucristo en el Calvario. Venderlo, traicionarlo. Así mismito son estas personas, como un agente encubierto de la ley, que se mete entre los que venden droga y allá pretende ser de ellos y vender droga, hasta se meten drogas y todo, y venden droga y hacen hasta actos criminales para pretender que están con ellos, pero en realidad están esperando un momento específico para darle el jaque mate a esos criminales y meterlos todos presos. Eso es la estrategia que usa el anticristo. Y así son todos sus hijos, que tienen la santidad de Satanás. Por un tiempo están en una santidad, especialmente por fuera, porque por dentro hay una maldad escondida. Y después se le manifiesta. Y esta es la iglesia del anticristo. Es la Babilonia, la grande ramera. Ella está metida ahí, pero Dios la va a juzgar. Por eso es que hay un momento dado donde la Biblia nos llama y nos dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis la cosa inmunda, y yo os tomaré a vosotros por hijos. Entonces la Biblia dice que llega un momento donde Dios derrama el juicio sobre esa ramera, que es la iglesia falsa. La gente piensa que la grande ramera es solamente la iglesia católica. La grande ramera son todas las iglesias que fornican contra Dios, que le son infiel. Eso es una ramera. Entonces todas ellas en realidad forman un solo cuerpo, porque Cristo tiene un cuerpo, que es su novia, es la verdadera iglesia. Pero hay unas iglesias que están en medio del pueblo de Dios, que a la misma vez que están en medio del pueblo de Dios, están fornicando contra Dios, le están siendo infiel a Dios. Eso es una ramera. Están adulterando contra Dios. Eso es una ramera. Están en la cama metidas también con el diablo. Es una ramera. Y tiene un propósito en la iglesia del diablo para hacerle la guerra a la iglesia de Jesucristo. Mira lo que dice Daniel 11:31. Yo creo que el tiempo, ya mismito se me acabó. Hablando de esta iglesia de Satanás. Mira lo que dice. Daniel 11:30 dice que él se entenderá con los que habrán desamparado el santo pacto. O sea, él va a entrar en un entendimiento, en un pacto con los que violen el pacto de Dios. Estos son los apóstatas. El anticristo se hará una alianza con los apóstatas. Y después dice, y serán puestos brazos de su parte. ¿Qué quiere decir eso? El brazo es la fuerza de una persona. Los apóstatas serán el brazo del anticristo. Él los usará. Ellos harán la obra
de irse en contra de la iglesia. Ellos serán su brazo fuerte. Ellos serán los que estarán metiendo puño contra nosotros. Ellos serán los que estarán haciendo cosas malas. Ese es el brazo de Satanás. La Biblia dice que del brazo de Dios, la derecha de Dios, la diestra de Dios. Dios no es un cuerpo, Dios no es un humano para tener un brazo físico. Eso está hablando de su poder. La mano derecha representa el poder de una persona. La mano derecha representa el poder de Dios, y aquí el poder del anticristo son los apóstatas. Los que desamparan el santo pacto serán puestos por brazo de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. ¿Lo viste? Contaminarán el santuario. ¿Quiénes son los que contaminan la iglesia de Dios, el santuario de Dios? Son la falsa iglesia, los apóstatas, los que son hijos de Satanás, los que tienen la santidad de Satanás, que es una santidad ficticia que le dura poco tiempo. Ellos contaminarán el santuario, Daniel 11:31, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Quiénes son los que traen la abominación desoladora? Los que apostatan contra la doctrina de Jesucristo, los que se van en contra de la palabra, los que estuvieron un tiempo con la palabra y después se van en contra de la palabra. Esos son los apóstatas anticristos que se casarán con el anticristo de la Biblia. Son su iglesia, son su brazo, son su fuerza, son su poder, son los cuerpos, los vasos a través de los cuales Él trabaja. Igual que Cristo nos usa a nosotros para hacer milagros y hacer cosas bonitas en el mundo, el anticristo usa su cuerpo, que es su iglesia, que son los apóstatas, para hacer cosas feas. Alabanza a la gloria. Mira, mi hermano, está toda esta gente que están apostatando de la fe. Ellos no saben que se están manifestando como hijos de Satanás. Ellos no se dan de cuenta, porque el mismo Satanás los tiene engañados, porque Satanás lo que hace es que usa a las personas y después los desprecia, después los bota, después los echa al piso, después se ríe de ellos en su cara. Dios no es así, Dios nos usa para su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si somos fieles, Él nos pone en mucho. Aunque seamos fieles en poco, Él nos pone en mucho. Satanás no. Satanás es, mi hermano, eso es a usar a todo el mundo por ahí, igual que a la gente de la calle. Tienen el mismo espíritu de Satanás. Entonces, esta iglesia es descrita como Babilonia, la gran ramera, y también como Tiro. Esa gran ciudad Tiro, porque la gran ramera es una gran ciudad en Apocalipsis, ¿verdad? Pues Tiro es como otro nombre que también se le pone a esta ramera, iglesia del anticristo. Vamos a Ezequiel 27:3. Yo sé que el tiempo ya se me acabó. 27:3, estoy en 23:7. Mira lo que dice de Tiro, la ciudad que representa el cuerpo del anticristo, la iglesia del anticristo. Dice: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Hablamos ahorita que hermosura es santidad, representa santidad. O sea, ya está diciendo Tiro, que está la esposa del diablo. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta santidad. Usted no ha visto iglesias por ahí que dicen que son de perfecta santidad y son más diablos que el diablo. Y usted no ha visto gente que son súper rajatablas en santidad y demandándole santidad a la gente y está causando todo tipo de problemas, contienda, queja, pleito, lujurias, lascivias y cuanta malicia dentro de la iglesia. Y están así por un tiempo y después de un tiempo usted lo ve que se tornan en contra de la palabra. Esos son Tiro, la ciudad de Tiro. Esos son babilónicos. Esos son apóstatas y anticristos que están siguiendo el camino de Lucifer. Tenían la santidad de Satanás porque son parte de su cuerpo, son engendrados por él como Caín, que Caín servía a Dios, hacía culto, estaba en el reino de Dios allá en el paraíso con su hermano, pero después se levantó contra él. Eso fue un anti-Abel, un anticristo, y nosotros no nos podemos turbar que esto esté pasando hoy día. Yo estoy trayendo esto porque yo quiero que los hermanos dejen de estar turbados y diciendo: Señor, ¿qué es esto? Y mira, esto está profetizado, tiene que ser así, va a seguir siendo así hasta el día del cumplimiento del fin, donde Tiro, Babilonia, el anticristo, los apóstatas, el dragón, la bestia, todos serán lanzados al lago de fuego.
serán juzgados, llegará el momento. Ahora, para nosotros, los verdaderos, vamos a sufrir. Los verdaderos, pero tenemos que permanecer firmes. Porque mira lo que dice de los verdaderos. Tenemos esperanza, a pesar de que todo esto está pasando. Y vamos a pasar por tribulaciones y pruebas y cuanta cosa. Mira lo que dice, en medio de esta apostasía, Daniel 11:32, dice que mientras el anticristo con lisonjas hace pecar a los violadores del pacto, que son los apóstatas, mientras él hace eso, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Usted ve, en medio de la apostasía va a haber un pueblo que verdaderamente conoce a Dios y conoce su palabra, porque Él es la palabra, que se va a esforzar más todavía, va a contender más ardiente todavía por la palabra y hará lo que la palabra dice que se haga. Mientras el apóstata, el anticristo, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Mira qué linda esa promesa. Dios promete que esto va a pasar, porque Él se guarda un remanente para asegurarse que esto pase. Esto ya está profetizado en Daniel, y esto tiene que pasar en el futuro. ¿Cómo tú crees que Dios se va a asegurar que esto va a pasar en el futuro? Porque Él mismo lo hace en nosotros, es Él en nosotros haciendo eso. Y por eso es que están estas grandes promesas donde dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Vamos a resplandecer en medio de esta tiniebla. Los verdaderos de Dios, los que no van a apostatar de la fe, van a resplandecer, mi hermano. Vamos, ¿y cómo uno resplandece? Dando luz. ¿Y cómo uno da luz? Con la palabra. La palabra es la luz. O sea, vamos a hablar más la palabra, vamos a revelar más la palabra, vamos a vivir más la palabra, vamos a dar más testimonio de la palabra. Nuestras vidas serán un testimonio vivo más todavía. Sufriremos y hablarán de nosotros. Y mi hermano, seremos un espectáculo al mundo. Nos pondrán en la televisión, nos meterán en las cárceles y nos pondrán en la televisión, en las noticias. Mira, esto por guardar la palabra, no están conforme a lo que nosotros queremos hacer y nos van a meter a la cárcel, nos van a vituperar, nos van a perseguir, no vamos a aceptar el homosexualismo y nos van a quitar los trabajos, nos van a botar de los trabajos, nos van a quitar las licencias y seremos un espectáculo al mundo, pero en ese espectáculo, permaneciendo fiel a la palabra, resplandeceremos como el alba. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Alabanza a la gloria. ¿Cómo es que Dios puede asegurarnos de esto? Es porque Él es el que hace la obra en nosotros. Él tiene un pueblo escogido. Él tiene un remanente que Él ha prometido guardar, como le dijo a Elías. Yo me he reservado 7,000 que no le han doblado rodillas a Baal. Yo me he reservado, dice Jehová, yo. O sea, esto no fueron 7,000 que eran más santos que los otros, 7,000 que eran más lindos que los otros, 7,000 que eran más inteligentes que los otros. No, eran 7,000 que Dios escogió Él mismo para guardarlos para sí. Un remanente que Él escogió por amor, para que sea por elección y no por obras. Abba, Catari. Esto es lo que muchas iglesias no creen. La gente le enseña que no, es lo que tú hagas, es conforme a lo que tú hagas. Mira, mi hermano, esto es conforme a lo que Dios haga. La salvación es de Jehová, no es de ningún hombre. Él es el que salva. El hombre lo que tiene que hacer es escuchar la voz y seguir. Y para uno escuchar la voz, Dios te tiene que dar oído para oír. O sea que como quieres obras de Dios. Uno te tiene que arrepentir. El arrepentimiento tiene que ser concedido de parte de Dios. Ay, ay, ay. Nadie se puede arrepentir a menos que Dios se lo concede. ¿Ustedes se acuerdan de aquel Esaú que vendió la primogenitura? Dice el libro de Hebreos que él procuró la primogenitura, la bendición, con lágrimas, pero no halló lugar de arrepentimiento. Dios no se lo concedió. Y cuando Dios no le concede a alguien el arrepentimiento, jamás y nunca se podrán arrepentir, jamás y nunca serán perdonados de sus pecados y jamás y nunca podrán ser salvos. Hay un pacto que Dios ha hecho con sus verdaderos hijos que Él ha escogido y Él ha prometido que nos va a guardar de esa grande apostasía. Pues esto es para los verdaderos. ¿Cómo tú sabes que tú eres un verdadero? Porque tú guardas la palabra por dentro y por fuera. Tú amas la palabra, tú no te vendes. Esta palabra está produciendo un buen fruto en ti. Por sus frutos los conoceréis. Tú produces un buen fruto en las buenas y en las malas. Especialmente en las malas, donde tú vas a saber la clase de fruto que tú estás dando. Tú no te vas a dejar llevar por las denominaciones. Cuando tu denominación o tu concilio cambia, se va más para el libertinaje, tú no te vas con ellos. Los que se van con ellos son apóstatas. Están dejando saber
que ellos no aman la palabra. Y los que no aman la palabra, los que no reciben el amor de la palabra, Dios les envía un espíritu de error para que se pierdan. Dios guarda a su pueblo. ¿Cómo Él lo va a hacer? Mira lo que Dios dijo en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. No como aquel pacto antiguo. Este es un nuevo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Fueron apóstatas. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas. La escribiré en sus corazones. Él la va a escribir. Con razón uno la ama. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos los que con los cuales él haga el pacto. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire, mi hermano. Jehová, Dios de los ejércitos, Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha prometido que Él haría un nuevo pacto donde los verdaderos hijos de Dios serían sellados con su palabra en su corazón y ellos a causa de eso seguirían esas palabras. Y Él sería su Dios. Al tú ser sellado con esas palabras, que es lo mismo que el Espíritu de Dios. Tú eres sellado con ese Espíritu. Tú eres guardado del pacto de los violadores, del anticristo. Tú eres guardado de la apostasía. Toda la gente que entra en apostasía son gente sobre las cuales el sello de Dios no está. Porque el sello de Dios nos protege de esa apostasía. Esa ley es puesta ahí. ¡Pam! ¿Quién la tiene y quién no la tiene? Mi hermano, hay gente que los pecados se le conocen rápido y otros después hasta el día del juicio. Hay algunos que los pecados no les son patentes hasta el día del juicio. Eso nadie sabe. Y por eso es que la Biblia nos exhorta que nos mantengamos en la fe, que sigamos orando, que velemos y todas esas cosas, que no nos apartemos de la fe, que mira, ten cuidado que muchos naufragaron de la fe. No seamos como los que hicieron esas cosas, tentaron a Cristo en el desierto, que un día murieron 23,000. Tantas cosas que la Biblia nos exhorta, porque en realidad, mi hermano, aquí nadie sabe lo que va a pasar y tenemos que esforzarnos, dice la Biblia. Los hijos de Dios, los que conocen a Dios, se esforzarán. Y hay que guardar la salvación con temor y temblor. Pero lo que estoy diciendo es que igual que el anticristo, que es el apóstata de los apóstatas, hará un pacto con los apóstatas, los violadores del pacto, y de ahí en adelante estarán sellados por él. Así también será con el pueblo de Dios. Y nos guardará Dios de seguir la santidad de Satanás. ¿Cuál es la santidad de Satanás? Es la santidad que uno empieza en santidad, ungido, sirviendo a Dios, ministrando a Dios, haciendo todo bien, pero después a lo último uno no persevera y se torna en contra. Se vuelve anticristo. Esa es la santidad de Satanás, que muchos la han tenido, muchos han seguido esos pasos. Y muchos parece que seguirán esos pasos, porque mi hermano, la cosa, la manera que se está viendo, con tanta gente que está apostatando, parece que un montón que decían tener santidad, hoy día lo que tienen es apostasía. La santidad de Satanás. Esta ha sido palabra profética, otro estudio más. Este 15 de diciembre, martes 15 de diciembre. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Que medites sobre ella, mi hermano. Siempre escudriña el fruto que tú estás dando. A ver si es como la palabra o como las religiones de la tierra. Siempre escudriña tu corazón a ver si tú verdaderamente amas la verdad. Amar la verdad es obedecer la verdad aun cuando nos cueste la misma vida.
Obediencia hasta la muerte. Ese es el verdadero amor. En esto manifestó Dios su amor hacia nosotros, que siendo aún nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. ¿Y cómo nosotros manifestaremos nuestro amor hacia Dios? Que aún siendo vituperados y cosas malas siendo hechas hacia nosotros, permaneceremos fieles a Dios aún hasta la muerte. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. No seamos de este mundo, como dice la canción. Guardémonos de la grande apostasía que vendrá. En el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.